Imagina un mundo sumido en la oscuridad, donde la opresión romana aplastaba los sueños y las esperanzas de un pueblo que anhelaba libertad. En medio de esta desesperanza, un pequeño milagro estaba por suceder. Soy Jesús, hijo de María, y mi historia comienza en un pesebre en Belén, en una noche estrellada que marcó el inicio de un camino que cambiaría la historia para siempre. La historia de mi nacimiento está llena de maravillas y milagros. El ángel Gabriel fue enviado a mi madre, anunciándole que concebiría al Hijo de Dios, un mensaje que hizo temblar su corazón pero que también le llenó de gozo. En Lucas 1:30-33 se le dice, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Este anuncio no solo cambió su vida, sino que cambió el destino de toda la humanidad. Cuando María y José llegaron a Belén, la ciudad estaba llena, y no encontraron lugar donde hospedarse. Así, en un humilde establo, me dieron la bienvenida al mundo. Allí, rodeado de animales y con el aliento cálido de la paja, di mis primeros pasos. No fueron los lujos de un palacio, sino el sencillo amor de mis padres lo que me rodeaba. Los pastores llegaron corriendo al escuchar la buena nueva de mi nacimiento, guiados por un ángel que les proclamó, os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Con su llegada, el cielo y la tierra se unieron en celebración. A medida que crecí en Nazaret, me convertí en un niño común, jugando y aprendiendo como cualquier otro. Sin embargo, siempre había una chispa en mi corazón, un anhelo por comprender el propósito de mi vida. Pasé mis años de juventud trabajando con mi padre, José, en la carpintería, pero dentro de mí ardía una llama que me guiaba hacia un destino más grande. En Lucas 2:52 se dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Todo cambió cuando conocí a Juan el Bautista. Su voz resonaba en el desierto, llamando a la gente al arrepentimiento y preparando el camino para lo que estaba por venir. Al acercarme a él en el río Jordán, sentí el peso de mi misión. Juan, al verme, exclamó, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», Juan 1:29. En ese momento, mi propósito se hizo claro. Estaba aquí para cumplir la voluntad de mi Padre y traer salvación a la humanidad. Al ser bautizado, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre mí como una paloma. Una voz del cielo resonó, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», Mateo 3:17. Con este acto, comencé mi ministerio, pero también enfrenté la tentación. Me retiré al desierto, donde Satanás intentó desviar mi camino. Durante 40 días y noches, ayuné y oré. Al final, resistí cada tentación, afirmando mi identidad y misión. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Después de este periodo de prueba, comencé a reunir a mis discípulos. Llamé a hombres simples, pescadores y recaudadores de impuestos, quienes dejaron todo para seguirme. Con ellos, compartí no solo mi camino, sino también mi amor y enseñanzas. Juntos, comenzamos a recorrer aldeas y ciudades, proclamando el reino de Dios y sanando a los enfermos. Este camino no fue fácil, los desafíos eran constantes. Pero cada paso que daba, cada persona que sanaba, era un recordatorio de la misión que llevaba en mi corazón. La gente comenzó a reconocerme no solo como un maestro, sino como el Mesías que habían esperado. La alegría y el asombro que vi en sus ojos fueron mi aliento. Como una travesía en un barco, mi vida estaba a punto de zarpar hacia aguas desconocidas. Desde el pesebre hasta los caminos polvorientos de Galilea, mi historia apenas comenzaba. Las enseñanzas que iba a compartir, los milagros que realizaría y el amor que ofrecería, todo estaba en la agenda divina. Con cada enseñanza, cada milagro, me acercaba más al cumplimiento de mi misión. Así, con el viento en la cara y el fuego en el corazón, seguí adelante, sin mirar atrás, sabiendo que estaba en el camino hacia un destino eterno. En este viaje, las enseñanzas y milagros se convertirían en la esencia de mi ministerio. La gente se agolpaba para escuchar mis palabras y experimentar el poder de lo divino. Pero mientras compartía el mensaje de amor y redención, también comenzaría a enfrentar la resistencia y el conflicto que mi presencia generaría. La adversidad estaba a la vuelta de la esquina, y las autoridades religiosas no tardarían en notar el desafío que representaba. Así comenzaba la verdadera travesía hacia lo que significaba ser el Salvador del mundo.
mientras mi ministerio se desarrollaba, sentí el llamado de Dios aún más profundo en mi corazón. Cada paso que daba por las tierras de Galilea y Judea no solo era un viaje físico, sino también un viaje espiritual. En cada reunión, cada conversación y cada milagro, había una lección que aprender, una verdad que revelar. El monte donde pronuncia el Sermón del Monte fue un lugar especial, un espacio donde las multitudes se reunieron, ansiosas por escuchar. Recordando aquellos momentos, me senté, y los discípulos se acercaron. Abrí mis labios y compartí las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5:3. Hablé sobre el amor al prójimo, sobre la importancia de ser pacificadores y de buscar la justicia. Mis palabras eran un bálsamo para los corazones heridos, una luz en medio de la oscuridad. Cada parábola que conté estaba impregnada de significado profundo. La parábola del buen samaritano fue una de mis favoritas. En ella, un hombre fue atacado por ladrones y dejado al borde del camino. Pasaron un sacerdote y un levita, quienes lo ignoraron. Pero un samaritano, considerado un extranjero, se detuvo, lo cuidó y pagó por su sanación. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Lucas 10:36. Con esto, desafié las nociones de la ley y del amor, mostrando que la verdadera compasión no conoce fronteras. Las multitudes crecían cada vez más. Me buscaban no solo por mis enseñanzas, sino por el poder que había en mis manos. Al sanar a los enfermos, restaurar la vista a los ciegos y hacer que los cojos caminaran, demostraba que el reino de Dios había llegado. En Mateo 9:35, se dice, y recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Uno de los milagros que resonó en la memoria de muchos fue cuando alimenté a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y niños, con solo 5 panes y 2 peces. Cuando miré a esa multitud hambrienta, sentí una profunda compasión en mi corazón. Oré y bendije los alimentos, y los discípulos comenzaron a repartir. Los rostros de los que comieron se llenaron de asombro y gratitud. Cuando recogimos las sobras, había más que al principio, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de lo que les sobró, 12 canastas llenas, Mateo 14:20. Este milagro no fue solo un acto de provisión, fue un recordatorio de que Dios siempre satisface las necesidades de su pueblo. Con cada milagro, el eco de mi mensaje se hacía más fuerte. Pero, con la fama venía la oposición. Las autoridades religiosas empezaron a cuestionar mis enseñanzas y a temer el poder que representaba. Mi forma de desafiar sus tradiciones, al sanar en sábado o asociarme con los marginados, los incomodaba. Hice una declaración radical en Marcos 2:17, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este enfoque generó más resistencia. Comencé a ver cómo el temor y la envidia crecía entre los líderes religiosos, quienes conspiraban en la sombra para desacreditarme. Sin embargo, nunca dejé que eso me detuviera. Mi misión seguía siendo clara, y cada enseñanza era una oportunidad para abrir los ojos a la verdad. Una de las enseñanzas más impactantes fue sobre el amor incondicional. En una ocasión, le pregunté a un joven rico qué debía hacer para heredar la vida eterna. Le respondí que guardara los mandamientos, pero su corazón estaba apegado a sus riquezas. Le dije, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, Mateo 19:21. Aquella respuesta lo dejó desolado. Era un recordatorio de que el verdadero seguimiento implica sacrificio, desprendimiento y un amor más grande que a las posesiones materiales. Mi viaje continuaba, y con cada paso, el propósito de mi vida se hacía más claro. Pero había más que compartir que solo enseñanzas, la transformación interior era el objetivo. Hablé sobre la necesidad de renacer, de tener un nuevo corazón. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, Juan 3:3. Estas palabras calaban hondo en las almas de aquellos que me escuchaban. Así, entre enseñanzas y milagros, la multitud se movía, y la palabra se esparcía como fuego. La gente se preguntaba, ¿quién es este hombre? Y, a menudo, se debatían entre la esperanza y el escepticismo. Con cada enseñanza, cada milagro, me acercaba más a lo que estaba por venir. Mi amor y compasión resonaban en los corazones de muchos, pero también despertaban la ira de otros. Mientras mi influencia crecía, comprendía que el tiempo de los conflictos estaba cerca.
La resistencia de las autoridades aumentaría, y el camino hacia la cruz se perfilaba en el horizonte. Con cada milagro realizado y cada parábola contada, me preparaba para el siguiente capítulo de mi historia. A medida que mis enseñanzas resonaban en los corazones de muchos, la oposición de los líderes religiosos comenzaba a intensificarse. La tensión entre mi mensaje de amor y redención y su aferramiento a las tradiciones se tornaba palpable. La traición estaba en el aire, y el próximo capítulo de mi historia sería uno de dolor, agonía y, finalmente, redención. Este conflicto estaba por desatar una serie de eventos que cambiarían el destino de la humanidad. El eco de mis enseñanzas aún resonaba en los corazones de aquellos que habían escuchado mi mensaje de amor y esperanza. Sin embargo, mientras las multitudes se unían a mí, un grupo más oscuro comenzaba a gestarse en las sombras. Las autoridades religiosas se sentían amenazadas. Mi forma de desafiar sus enseñanzas y tradiciones había encendido un fuego de conflicto que solo aumentaría con el tiempo. Desde el inicio de mi ministerio, había confrontado a los fariseos y saduceos, quienes representaban una fe rígida y legalista. Mis palabras en Mateo 23:27 resonaban como un eco de condena: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad parecen hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Cada desafío que les lanzaba se convertía en un ladrillo más en la pared del odio que comenzaba a erigirse entre nosotros. Las conspiraciones crecían como una sombra que se extendía, y una noche, mientras compartía la cena con mis discípulos, sabía que el tiempo de la traición se acercaba. En la penumbra de una habitación, rodeado de aquellos que habían sido mis compañeros y amigos, el aire estaba cargado de tensión. Hice un anuncio que dejó a todos atónitos: «De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar», Mateo 26:21. Miradas confusas y corazones temerosos me rodeaban, y uno tras otro, preguntaban: «¿Soy yo, Señor?». Fue entonces cuando el traidor salió de las sombras. Judas Iscariote, el discípulo que había estado conmigo en cada paso del camino, era el elegido para llevar a cabo esta traición. Tomó la decisión de entregar a su maestro por 30 piezas de plata. En su corazón, la ambición había ganado la batalla, y él se convirtió en un símbolo de traición. Al recordarlo, no puedo evitar sentir tristeza por su elección y por el camino que eligió. Mientras continuaba mi camino, fui a Getsemaní, un lugar que se convertiría en un escenario de angustia y decisión. En esa noche oscura, llevé a mis discípulos a orar, pero el peso de lo que estaba por venir me invadía. En medio de la angustia, me arrodillé y oré. Mi súplica resonó en el cielo: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Cada palabra era un eco de mi amor por la humanidad y de mi disposición a cargar con el sufrimiento. Mientras oraba, mis discípulos dormían, incapaces de entender la gravedad de la situación. En ese momento, sentí el abrazo frío de la traición que se acercaba. La multitud liderada por Judas llegó, armados con antorchas y espadas. «Aquel a quien yo besare, ese es, prendedle», Mateo 26:48. Al acercarse, Judas me besó, señalando así mi arresto. Era un beso de traición, una muestra de amistad que se había convertido en un acto de deslealtad. Fue un momento de intenso conflicto. Mis discípulos intentaron defenderme. Pedro, en su desesperación, cortó la oreja de uno de los sirvientes del sumo sacerdote. Pero yo, en un acto de amor, le dije: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán», Mateo 26:52. En medio de la violencia, elegí la paz, reafirmando mi misión de amor y redención. Fui llevado ante el Sanedrín, donde enfrenté un juicio injusto. Las acusaciones eran falsas, pero mi silencio era un poderoso testimonio. «No respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti?». Marcos 14:60. A pesar de las provocaciones, no respondí, cumpliendo así con las Escrituras. Mi calma en medio de la tormenta dejó a muchos atónitos, pero también incrementó la rabia de los que me rodeaban. La traición culminó en mi condena. Las multitudes que una vez clamaban por mí, ahora gritaban: «Crucifícalo, crucifícalo». Lucas 23:21. Las mismas voces que me habían aclamado, ahora se volvían en mi contra, llevadas por la manipulación de aquellos que temían mi influencia. Con cada grito, sentí el peso de la soledad, no solo física, sino también espiritual. A medida que fui conducido hacia la crucifixión, la realidad de mi misión se volvía cada vez más clara.
Este dolor y sufrimiento eran necesarios para la redención de la humanidad. Cada latido de mi corazón resonaba con el amor eterno que tenía por cada ser humano. El sacrificio que estaba por hacer no sería en vano, la esperanza renacería en el dolor. La traición de Judas fue solo el inicio de una serie de eventos que llevarían a la culminación de mi sacrificio. Con cada paso hacia la cruz, el peso del mundo estaba sobre mis hombros. Sabía que la historia no terminaría con la muerte, sino que sería un nuevo comienzo. Con la traición consumada y el juicio en mi contra, el camino hacia la cruz se acercaba rápidamente. El dolor y la agonía que me esperaban eran indescriptibles, pero sabía que mi sacrificio traería vida y esperanza a un mundo que anhelaba redención. El siguiente capítulo de mi historia estaba por desatarse en el Gólgota, donde el amor se manifestaría en su forma más pura y sacrificial. El camino hacia el Gólgota era una tortura física y emocional. Cada paso que daba era una lucha, y el peso de la cruz que cargaba en mis hombros era un símbolo de la carga que llevaba por la humanidad. El dolor se intensificaba con cada latido de mi corazón, pero había una razón en mi sufrimiento que no podía olvidar. Era un sacrificio por amor, por cada uno de ustedes, por todos aquellos que buscan redención. Mientras me conducían, la multitud se arremolinaba a mi alrededor. Había gritos de burla y desprecio, pero también vi rostros de compasión y tristeza. La gente estaba dividida. Algunos, llenos de ira, y otros, quizás recordando las enseñanzas y milagros, sentían la pérdida de un hombre que había cambiado tantas vidas. En ese momento, mi corazón se llenó de tristeza al pensar en cómo la humanidad, a menudo, se deja llevar por el miedo y el odio, olvidando el amor que realmente importa. Al llegar al Gólgota, el lugar de la calavera, mis manos y pies fueron clavados a la cruz. La agonía fue inimaginable. Cada clavo que atravesaba mi carne era un recordatorio de la profundidad del pecado y la necesidad de redención. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas palabras brotaron de mi corazón, una declaración de amor incluso en medio del dolor. En mi momento más oscuro, elegí la compasión. Era un deseo profundo de que cada uno de ustedes pudiera encontrar el camino hacia la vida eterna, a pesar de sus errores. La cruz se erguía entre dos criminales, y allí, en medio del sufrimiento, se cumplían las profecías. La multitud seguía burlándose, y los líderes religiosos se regocijaban, diciendo: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Mateo 27:42. Pero lo que ellos no entendían era que mi misión no era solo salvarme a mí mismo, sino ofrecer la salvación a toda la humanidad. Mientras el sol se ocultaba, una oscuridad sobrenatural se apoderó de la tierra. Ese momento, cuando la creación misma parecía lamentar lo que estaba sucediendo, era un reflejo del peso del pecado que cargaba. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Estas palabras expresaron no solo mi agonía física, sino también la profunda separación que sentía en ese momento. La carga del pecado separa a las personas de Dios, y al asumir esa carga, experimenté la soledad más profunda. A medida que la crucifixión avanzaba, los momentos se volvían más intensos. La gente continuaba burlándose, pero también había quienes se acercaban con fe. Uno de los criminales, en su último aliento, me reconoció y pidió: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. Sin embargo, el otro criminal, al ver mi inocencia, respondió: nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Lucas 23:41. En su dolor, encontró la verdad y se volvió hacia mí, diciendo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. A lo que respondí: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Este momento de fe y arrepentimiento muestra que la salvación está siempre al alcance de aquellos que la buscan, incluso en el último instante. Finalmente, al concluir mi sacrificio, grité con fuerza: consumado es. Juan 19:30. Con esas palabras, la obra de redención se completó. La cortina del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando el acceso directo a la presencia de Dios. La muerte había sido derrotada, y un nuevo camino hacia la reconciliación había sido abierto. La tierra tembló, las piedras se rompieron, y los muertos salieron de sus tumbas. Cuando el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, tuvieron gran temor y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54.
En ese momento, las sombras del pecado y la muerte fueron desvanecidas, y la luz de la verdad comenzó a brillar. Al morir, cumplí con el propósito por el cual había venido, dar mi vida como rescate por muchos. En mi agonía, había un propósito divino. No solo era un sacrificio, sino una victoria. El amor de Dios se manifestó en su forma más pura y profunda. Con el sacrificio consumado y el velo rasgado, la historia no terminó en la cruz. El dolor y la muerte serían seguidos por una esperanza resplandeciente. El sepulcro que me aguardaba no sería mi final, sino el escenario donde se revelaría la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. El siguiente capítulo de esta historia nos llevará al asombroso acontecimiento de la resurrección, donde la vida triunfará sobre la muerte. El sepulcro era un lugar de silencio, una tumba sellada con una piedra pesada que parecía representar el final de la esperanza. Pero en esa oscuridad, una luz estaba a punto de brillar. 3 días después de mi crucifixión, algo extraordinario sucedió. El primer día de la semana, las mujeres que habían seguido mis pasos se dirigieron al sepulcro para ungir mi cuerpo con especias, y su corazón latía con el peso de la tristeza. Al acercarse, se encontraron con un panorama asombroso: la piedra había sido removida y el sepulcro estaba vacío. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24:5-6. Estas palabras del ángel resonaron en sus corazones, desatando una alegría que había estado ahogada por el dolor. En ese momento, se dieron cuenta de que la muerte no tenía la última palabra. La resurrección era el triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte. La promesa de la vida eterna había sido cumplida. Con la resurrección, la historia de redención alcanzaba su clímax. A través de mis apariciones a mis discípulos y seguidores, el mensaje de esperanza se extendió rápidamente. Primero me encontré con María Magdalena, quien al reconocerme, sintió una mezcla de asombro y alegría. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. En este momento, la relación restaurada entre Dios y la humanidad se hacía evidente. No solo era un regreso, era el inicio de una nueva vida en mí. Después, me aparecí a los discípulos, mostrándoles mis manos y pies. Paz a vosotros, les dije. Lucas 24:36. En medio de su miedo y confusión, mi saludo fue un regalo de consuelo. Les expliqué que todo lo que había sucedido se había cumplido según las Escrituras. Era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Lucas 24:46. La luz de la resurrección comenzó a disipar la oscuridad de sus corazones y mentes. La misión que había comenzado con ellos debía continuar, y ahora estaban equipados con la certeza de que la vida había vencido a la muerte. Durante 40 días, estuve con ellos, enseñándoles sobre el reino de Dios. Cada conversación era un recordatorio de la grandeza del amor de Dios y de su deseo de reconciliación con la humanidad. Mis discípulos, antes llenos de miedo y dudas, ahora se convertían en portadores de la buena nueva. La gran comisión estaba a punto de ser revelada: id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Este mandato no era solo un llamado a la acción, sino un desafío a compartir el amor y la esperanza que ahora vivían en ellos. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre mis discípulos, empoderándolos para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Con este poder, se convirtieron en los embajadores del amor y la esperanza que había compartido con ellos. La resurrección era un testimonio de que nada es imposible para Dios. El amor, que había sido probado en la cruz, ahora se manifestaba en cada rincón de la tierra a través de aquellos que seguían mis enseñanzas. Las buenas nuevas de salvación comenzaron a extenderse, tocando vidas y transformando corazones. La historia de la redención no se detendría, se propagaría como un fuego, iluminando el camino de aquellos que buscaban la verdad. Mis seguidores enfrentaron persecuciones y pruebas, pero su fe se mantuvo firme. Ellos sabían que, a pesar de las dificultades, la vida eterna les esperaba. La vida de cada creyente se convirtió en un reflejo de la esperanza que había renacido en sus corazones. A través de sus sacrificios y dedicación, el mensaje de amor continuó expandiéndose, alcanzando a generaciones que vendrían. Con cada testimonio,
cada palabra de aliento y cada acción de amor, se cumplía mi promesa de estar con ellos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La historia de Jesús no terminó en la cruz ni en el sepulcro. A través de la resurrección, cada uno de nosotros fue invitado a participar en un nuevo pacto, donde el amor supera el odio y la vida triunfa sobre la muerte. La Gran Comisión es un llamado a todos nosotros, un recordatorio de que somos portadores de esta verdad y testigos de este amor. La resurrección nos ofrece esperanza y vida, y a través de nuestras acciones, podemos continuar la obra que comenzó en la tierra.